El texto número 1 dice así: imperceptibles sonidos, invisible luz, sensible calor. Tal es el mundo de la física, mundo frío y muerto, para quien quiere sentir la naturaleza viviente, comprender sus conexiones como armonías, admirar y adorar su grandeza. Hasta este punto encontramos un bonito tema, que es el mundo de la física y su característica. La física es una ciencia, obviamente. ¿Y qué caracteriza al mundo de la física? Pues que es frío, ¿no? Dice que es un mundo frío. ¿Qué más? ¿Qué más dice? Es un mundo muerto. Y para una persona pues que es sensible, la física le puede parecer tal vez algo grotesco. Seguimos con la lectura. Goethe detestaba ese mundo rígido. Su polémica malhumorada contra Newton, en quien veía la encarnación de una odiada concepción de la naturaleza, demuestra que se trata aquí de algo más que de una discusión objetiva entre dos investigadores sobre puntos particulares de la teoría del color. Aparecen dos personajes. Por un lado está Goethe frente a Newton. Newton, diríamos, es el arquetipo de científico, ¿cierto? Mientras que Goethe es el arquetipo de literato. Entonces, este mundo frío y muerto es el objeto de estudio de Newton. Y nos dice la lectura que Goethe detestaba ese mundo frío, ese mundo muerto, el mundo de la física, detestaba el objeto de estudio de Newton, pues. Entonces ya encontramos una contraposición, ¿no?, del mundo sensible de la literatura frente al mundo rígido, frío, muerto de la ciencia. Seguimos con la lectura. Es Goethe el representante de una concepción según la cual la importancia del yo ocupa el extremo opuesto a la imagen del mundo que bosquejan las ciencias exactas de la naturaleza. Entonces aquí encontramos a las ciencias de la naturaleza, es un mundo exacto, son ciencias exactas, cálculos, números, mientras que en el mundo de Goethe encontramos el yo, O sea, interpretando esto, el yo es el subjetivismo. Mientras que las ciencias exactas es el objetivismo. Seguimos con la lectura. La esencia de la poesía es inspiración, intuición, aprehensión visual de la conciencia, ya sea la sensación clara y precisa de una excitación sensible, ya sea la idea fuertemente representada de una conexión. Entonces, aquí el autor está describiendo las características de este mundo subjetivo, de la poesía, de la literatura, del cual es representante Goethe. Allí encontramos inspiración, encontramos además intuición, hallamos también aprehensión visual del mundo sensible, además una representación clara de esa sensación, una representación clara. Una representación clara y precisa aún de las sensaciones. Seguimos con la lectura.
Lo formal, lógico, conceptual, no representa papel alguno en la imagen del mundo, elaborada por un espíritu dotado, o si se quiere, agraciado con esa índole poética. Le es ajeno el mundo como suma de abstracciones que solo por modo mediato se refieren a la intuición, o por lo menos representado como posible intuición. Hasta aquí notamos que este mundo objetivo, frío, muerto, de la física o de las ciencias de la naturaleza o de las ciencias exactas, se caracteriza pues por lo conceptual. Hallamos muchos conceptos en las ciencias, además un lenguaje lógico, mucha lógica, que es lo que define al objetivismo o al objetivo de las ciencias exactas. Seguimos con la lectura. Así, para el lector actual que ha visto desarrollarse los métodos exactos a lo largo del tiempo y mide y aprecia por sus frutos, su fuerza y su sentido, aparecen los trabajos que Goethe hizo en la historia natural, cual documentos de una percepción visual, expresiones de un admirable sentido y compenetración con las conexiones naturales. Sus afirmaciones físicas, sin embargo, se le aparecen cual equivocaciones e infructuosas negativas frente a una potencia más fuerte, cuya victoria ya entonces estaba decidida. ¿En qué consiste esa potencia? ¿Cuáles son su escudo y espada? Es a un tiempo mismo una pretensión y una renuncia. Y aquí viene la conclusión. Se trata pues de un texto sintético a todas luces, y la conclusión de esta lectura es la siguiente: las ciencias exactas tienen la pretensión de alcanzar proposiciones objetivas. Como ya lo hemos notado, las ciencias exactas tienden al objetivismo, pero renuncian a la validez absoluta de ellas. Entonces aquí encontramos una adversidad. Si bien las ciencias exactas son objetivas, las ciencias exactas renuncian. ¿A qué? Renuncian a la validez absoluta de sus proposiciones. Entonces aquí encontramos dos caras opuestas entre el mundo de la literatura, que es una representación clara y precisa de las sensaciones del mundo, frente a la renuncia al absolutismo de la ciencia, ¿no? Aquí vemos un hiato, una separación entre ambas prácticas. En la ciencia se practica el objetivismo, mientras que en la literatura se practica el subjetivismo. ¿De acuerdo? En la literatura se practica el yo, mientras que en las ciencias exactas se practica o se hace referencia al mundo en tercera persona. ¿De acuerdo? Eso es lo que encontramos en la lectura. Ahora vamos inmediatamente a continuación con las preguntas de opción múltiple. Vamos con las preguntas de opción múltiple. ¿Qué dice la pregunta número 1? Vamos a resolver alternativa por alternativa, ¿sí? Vamos con la pregunta 1, que tiene que ver con la jerarquía textual, y en este caso es una interrogante, y dice así: ¿cuál es la idea principal del texto? En la pregunta 1, la idea principal. ¿Te acuerdas a partir de dónde nace la idea principal? La idea principal nace a partir del tema central. Tema central. ¿Qué más? Más verbo conjugado. O sea, la idea principal es toda una predicación. ¿Sí? Acuérdate de eso. Es una característica muy, muy importante de toda idea, más aún de la idea principal.
¿Qué encontramos? Encontramos pues a la literatura versus la ciencia. El representante de la literatura era Goethe y el representante de la ciencia era Newton, ¿cierto? Newton representa el objetivismo, mientras que Goethe representa el yo, el subjetivismo. ¿De acuerdo? No es un texto narrativo, eso hay que tenerlo en cuenta, no es un texto narrativo. Por lo tanto, no es que Goethe y Newton sean los personajes centrales o los personajes principales de la lectura. No, ellos son ejemplo de la diferencia que existe entre la práctica literaria o poética, como dice la lectura, frente a la práctica científica. Son ejemplo de cómo se procede con subjetivismo y cómo se procede con objetivismo. ¿De acuerdo? Entonces, en alternativa A se dice lo siguiente. Goethe armó una polémica malhumorada contra Newton, en quien veía la encarnación de una odiada concepción de la naturaleza. Entonces allí, en la alternativa A, el personaje central es Goethe, ¿no? Y es Goethe quien no veía con buenos ojos a Newton, lo veía con un encarnado odio, así menciona, ¿no? Y esta alternativa adolece, pues, de lo siguiente, está considerando que Goethe y Newton son los personajes centrales como si se tratara de un texto narrativo, ¿no? Como si hubiese sido un cuento. Entonces, no es un texto narrativo, es un texto de divulgación de las características de la ciencia, ¿no? De la práctica científica, frente a la práctica literaria o poética. Por lo tanto, esta alternativa es peligrosa, es engañosa. Vamos a buscar otra alternativa un tanto más clara, ¿está bien? Vamos con la alternativa B. El origen de la fuerza poética es la vida de la conciencia, ya sea la sensación clara y precisa de una excitación sensible o la idea representada de una conexión. El problema de la alternativa B es que se olvida por completo de Newton, de la ciencia y de lo objetivo que es la ciencia, y solamente centra su atención en la literatura, en la práctica poética. De manera que tenemos que descartar la alternativa B porque la idea principal, jóvenes, al partir del tema central, la idea principal es ecuménica. O sea, tiene que referirse al total del texto, a todo el texto. Vamos con la alternativa C. La ciencia física analiza los fenómenos de un mundo muerto y frío, a pesar de que las intuiciones nos ofrecen una naturaleza viviente de múltiples colores. En este caso, ha centrado su atención en el mundo científico de la física, que fue así como empezó este texto, pero está dejando de lado a la práctica poética o literaria. Por lo tanto, si hemos dejado de lado la alternativa B, asimismo tenemos que proceder con la alternativa C, porque esta respuesta no es ecuménica. Nos quedan dos alternativas, D o E. Vamos con la alternativa E, ¿de acuerdo? Dice así: Goethe fue un brillante creador que desarrolló propuestas en el campo de la física, las cuales se contraponían con la teoría del mundo natural planteada por Newton. En la alternativa E encontramos a Goethe como un físico, ¿no? Que ha actuado como físico y que ha desarrollado propuestas en el campo de la física. Y lamentablemente esta temática pues ha sido tangencial en la lectura, solamente apareció en un pasaje, ¿no? Como que Goethe efectivamente participó de la práctica científica de la física, pero es un dato puntual, no es el total, ¿no? No es una respuesta ecuménica, de manera que también tenemos que descartarlo. Así pues, la alternativa correcta tiene que ser la alternativa D. Y vamos a analizar la alternativa D, que dice así: las ciencias exactas buscan proposiciones plausibles del mundo.
las ciencias exactas, se refiere pues, por ejemplo, a la física, que es una ciencia exacta, que busca explicar el mundo de una manera plausible. Plausible significa creíble, de un modo creíble o recomendable, a diferencia del poeta que pretende lo absoluto, aun cuando se sabe que estas no son definitivas. Efectivamente, ¿no? Las proposiciones científicas, ¿se acuerdan? Las proposiciones científicas renuncian a lo absoluto, ¿de acuerdo? Mientras que el subjetivismo de la práctica poética sí es capaz de capturar una sensación tal cual, de manera que allí sí podrían tender al absolutismo, mientras que en la ciencia sí se renuncia al absolutismo. Y esta es la alternativa mucho más ecuménica, vemos que abraza toda la lectura, de manera que dedo es la alternativa correcta en esta primera pregunta. Ahora a continuación seguimos con la pregunta número 2 y dice así: renunciar. Renunciar. Esta es una pregunta por las relaciones léxico-semánticas del texto. Renunciar. ¿En qué contexto aparece renunciar? En las postrimerías de la lectura, ¿no es cierto? Dice así: las ciencias exactas tienen la pretensión de alcanzar proposiciones objetivas, pero renuncian a la validez absoluta de ellas. Renuncian. O sea, esto quiere decir que una proposición X, puede ser verdad en un determinado momento, en un tiempo y en un espacio, ambos determinados, un tiempo X en un espacio Y. Pero esta misma proposición puede volverse falsa, supongamos, ¿no? Esta misma proposición alfa, puede volverse falsa en un tiempo Q, y en un espacio Z. ¿Por qué? Porque simplemente, tal vez aquí encontramos, supongamos a Newton, ¿no? Que propone esto de aquí, y sobre esto aparece de repente Einstein, ¿no? Corrigiendo o perfeccionando lo que Newton proponía, o tal vez refutando. A eso se refiere con la renuncia al absolutismo, o sea, el científico que propone o que enuncia una proposición tiene que entender que con el transcurrir del tiempo y las investigaciones, estas proposiciones que han enunciado se pueden modificar, se pueden refutar o se pueden mejorar, ¿de acuerdo? A eso se refiere con la renuncia al absolutismo. De modo que tenemos que buscar una alternativa que se relacione con todo este proceso de modificación, mejoramiento, de profundización o refutación que caracteriza la práctica científica. La alternativa A recoge el término nimio. Y descartamos nimio porque nimio significa trivial. ¿Y qué es algo trivial? Algo que no tiene importancia, no tiene validez, no tiene valor, no tiene significancia. Entonces no es lo que ha querido recogerse con el verbo renunciar, ¿de acuerdo? Dejamos de lado a nimio. En la alternativa D encontramos jactancioso. Y jactancioso significa presumido, arrogante. Y obviamente la presunción y la arrogancia no se relaciona con el mundo de la ciencia, que tiene que ver pues con la perfección, que tiene que ver con el mejoramiento. Descartamos la alternativa D. Más allácito encontramos a la alternativa B. Y ahí está la clave correcta, pues, perfectible. Efectivamente, pues las proposiciones científicas, las soluciones son perfectibles, ¿no? Son susceptibles de ser mejoradas, y eso lo notamos con mucha
con mucha claridad, ¿no? En la relación que existe entre Newton y Einstein, ¿no? Más allá encontramos abajo, abajito de la alternativa B, supremo. Supremo significa, pues, supremo significa máximo, ¿no? Máximo superior, y no es lo que se ha pretendido significar con el verbo renunciar, ¿no? Que sea algo máximo superior, y menos en la alternativa D, o perdón, C, deleznable. Deleznable significa inconsistente, 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 frágil, quebradizo. Ya es difícil que una proposición científica, llamada científica, sea inconsistente, ¿no? De manera que no es lo que se ha querido significar con renunciar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la clave correcta es únicamente barco, porque las proposiciones científicas son perfectibles y todo científico lo sabe. Seguimos con la pregunta número 3. En la pregunta número 3 encontramos la coherencia textual. Compatible, incompatible. Resulta incompatible sobre la aproximación de Guta acerca del mundo natural afirmar que, o sea, ahí está como personaje central Guta y su aproximación al mundo natural. Guta como literato, como subjetivo, se va a acercar al mundo natural de una manera, pues, subjetiva, ¿no? Subjetiva, o sea, este acercamiento va a ser subjetivo, él va a ser capaz de capturar en sus palabras de una manera tendiente a lo absoluto las experiencias que él vaya a tener con este mundo natural. Entonces comencemos con la alternativa A. Dice así, se encuentra en las antípodas de las ciencias exactas. Efectivamente, pues, te preguntarás qué es antípodas. Antípodas significa opuesto, contrario. Y sí, pues Guta es subjetivo al acercarse al mundo natural y eso lo coloca en el punto opuesto de las ciencias exactas. Entonces, la alternativa A es compatible, no es lo que buscamos. B. La aproximación de Guta al mundo natural evidencia la predominancia de la creación subjetiva. Sí, esto es cierto, ¿no? Hay mucho subjetivismo en la aproximación de Guta al mundo natural, esto es verdadero, por lo tanto es compatible. Seguimos con la alternativa C. La aproximación de Guta al mundo natural soslaya premeditadamente la objetividad de la ciencia. Efectivamente, pues, al ser subjetivo tiene que dejar de lado la objetividad. Soslayar significa eludir, evitar. Evitar o dejar de lado. ¿Y qué está dejando de lado? Lo objetivo. De manera que este enunciado es compatible. Hasta ahora no hay clave correcta. Alternativa D. La aproximación de Guta al mundo natural fue antagónica a la propuesta planteada por Newton. Acuérdate de Newton. Newton tiene un acercamiento objetivo al mundo natural, ¿cierto? Y esto lo diferencia del acercamiento de Guta al mundo natural. Este acercamiento es subjetivo, de manera que también este enunciado es compatible. Entonces, la clave correcta tiene que hallarse en la alternativa E. Vamos a analizar esta alternativa que dice así. La aproximación de Guta al mundo natural trascendió el carácter intuitivo de sus predecesores. Trascendió la intuición. ¿Será cierto esto? No, no es cierto. La aproximación de Guta al mundo natural, ¿no? Esta aproximación subjetiva al mundo natural, no trascendió la intuición. ¿Por qué? ¿Qué dice el texto?
El texto menciona que la poesía es intuición. La poesía es intuición, así dice el texto. La poesía es intuición. Y es lo que caracteriza pues a la práctica literaria, a la práctica poética que se alude en la lectura. La poesía es intuición y no puede dejar de ser intuitiva la poesía. De manera que Guta jamás trascenderá la intuición. Esto hace que este enunciado sea falso, o como también se dice en APRE, es incompatible, y enano es la clave correcta. Seguimos con la cuarta pregunta, pregunta número 4. Esta pregunta seguramente es de inferencia, efectivamente, de deducción, y dice así: se deduce del texto que en la época de Guta y en consonancia con su contexto cultural, acuérdense de la época de Guta, y su contexto cultural. Comencemos con A. ¿Qué dice la alternativa A? Los estudios relativos a las ciencias exactas requerían del aval interdisciplinario de la literatura. O sea, esta alternativa dice que ciencias exactas necesitaban de la literatura, necesitaban el permiso de la literatura. Y esto es descabellado. Esto es descabellado afirmarlo, ¿no? Es incompatible. Seguimos con la alternativa B. La capacidad de ingenio de los creadores artísticos en general superaba la sutileza de Newton. No, esta alternativa lo que dice es que los creadores artísticos eran mucho más inteligentes que Newton. O sea, los poetas o los literatos más allá eran más inteligentes que Newton. Y el texto en ningún momento menciona algo parecido. Seguimos con la alternativa C. La delimitación entre hipótesis científica y opinión subjetiva carecía de límites precisos. Una hipótesis científica, como ya lo mencioné al inicio, pretende resolver un problema y obviamente esa resolución debe ser objetiva. Mientras que la práctica poética es subjetiva. Pero ¿qué encontramos en la lectura? Encontramos a un Guta confrontativo que es capaz de enfrentarse a Newton, ¿no? Es capaz de enfrentarse a Newton y además Guta realizó trabajos en historia natural. Imaginemos pues a Guta con su carácter subjetivo realizando trabajos en historia natural, ¿no? En historia natural, enfrentándose a Newton, ¿no? Enfrentándose a Newton, y es que seguramente Guta no lo tenía muy claro ese límite que existía entre una hipótesis científica y una opinión subjetiva. ¿No? Es posible, podemos deducir esto plausiblemente de la lectura. Si no hay otra alternativa, esta tendría que ser la clave correcta. Vamos con D. Los literatos eran capaces de rebatir objetivamente los más finos análisis realizados por físicos. No, los literatos no pueden ser objetivos. Son muy subjetivos. Esto es incompatible, es falso, de manera que no es la clave correcta. Y finalmente la alternativa E. Los astrofísicos carecían de herramientas formales para rebatir la solidez del genio creador. O sea, los astrofísicos eran menos contundentes, ¿no? Para rebatir a los
poetas. Y esto realmente es incompatible porque en el texto no se menciona, de modo que la alternativa correcta es casa. ¿Está bien? Finalmente, la pregunta número 5, que tiene que ser de extrapolación. ¿Y qué dice esta pregunta? Si Goethe hubiera asumido que la búsqueda de verdades absolutas es imposible, o sea, Goethe, ¿qué hubiera sucedido si Goethe renunciaba a la validez absoluta de sus proposiciones? ¿Qué hubiera sucedido? ¿Qué hubiera sido Goethe? Pues podemos decir que Goethe hubiera sido un científico. Así, ¿no es cierto? Vamos a buscar la alternativa que diga ello. A. Su postura encontraría un punto vinculante con la práctica científica. ¿Ves? Entonces, en la alternativa A se recoge ello, se recoge esto de aquí, que dice que si Goethe renunciaba a la validez absoluta de sus proposiciones, entonces su postura encontraría un engarce con las ciencias exactas, ¿no? Aquí hay un engarce, un nexo con las ciencias, con la práctica científica, con las ciencias exactas. Y de entradita está la clave. Esta es la clave correcta, jóvenes. De manera que las otras tienen que versar sobre otros asuntos para que no sean las claves correctas, ¿no? ¿Qué dice B? Los estudios acerca del mundo natural pretenderían otros objetivos. No cambiaría los estudios científicos sobre el mundo natural, lo que sí cambiaría es la concepción de Goethe sobre la validez de sus proposiciones. C. La práctica escrituraria de los románticos habría ostentado objetividad. De repente, al cambiar Goethe, cambiaba su forma de escribir, pero no necesariamente tenía que alterar a todo el romanticismo. D. El carácter confrontacional del escritor romántico habría aumentado. Al revés, habría disminuido su confrontación hacia Newton, porque tal vez hubiera notado que la práctica científica de Newton se correspondía con lo que él pensaba y hacía. Y E. Los resultados de sus conjeturas podrían someterse a corroboración. Tal vez, sin embargo, en la alternativa A encontramos pues una alternativa mucho más concreta, mucho más plausible, ¿no? Esta sería una causa y esta sería una consecuencia inmediata de ese viraje radical en las ideas vertidas en la lectura, ¿de acuerdo? La clave correcta es avión. Así pues, jóvenes, hemos terminado este primer texto, hemos resuelto las 5 preguntas correspondientes a esta lectura y ha sido pues una diferenciación de cómo proceden los poetas y cómo proceden los científicos. Los científicos proceden con objetividad y los poetas o literatos proceden con subjetividad. ¿De acuerdo?